Buenas tardes, bienvenido una vez más. Seguramente hay algo dentro de tu familia o del lugar donde vives que te hace sentir muy orgulloso, o quizás no. Y eso es parte de lo que nos mantiene unidos. Regularmente nos sentimos orgullosos del grupo al que pertenecemos cuando hay una característica que lo hace diferente a los demás. Curiosamente, esta característica puede ser tanto positiva como negativa. Las naciones dependen también mucho de este tipo de cuestiones. Necesitan estar unidas para poder llevar proyectos en conjunto. Es por eso que las naciones se la tratan de pasar presumiendo, tratan de presumir todo lo que pueden. Es decir, presumen victorias deportivas, gastronomía, cultura, fuerza militar, etc. El objetivo es que los ciudadanos se sientan felices de estar en ese país. Hay habitantes que incluso soportan mala economía o casos de corrupción si se sienten orgullosos de pertenecer a un país, y hay habitantes que hacen lo contrario. En el siglo XIX sucedía algo bastante similar. Las naciones tendían a buscar cómo poder aumentar el sentimiento de unión entre los países. Recuerda que estamos viviendo los tiempos de la modernización industrial, entonces los países que se sentían más orgullosos era por sus progresos tecnológicos o por sus progresos políticos. Como te podrás imaginar, los países que se sentían más unidos progresaban más rápido, y los países que no se sentían muy unidos se quedaban atrás. Adicional a esto, también hay que mencionar que como continente, los europeos se sentían mucho más unidos que el resto de los demás territorios. Y obviamente era por eso que progresaban más rápido a lo largo del tiempo. Desgraciadamente, este sentimiento de superioridad también venía cargado de una fuerte carga de racismo, y también de un sentimiento de que las cuestiones biológicas era lo que traía consigo la capacidad de la inteligencia, es decir, que importaba mucho la raza o el color de piel o cuál fuera tu linaje familiar. Esto va a tener consecuencias más fuertes en el siglo XX. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de los países que lograron ascender en este periodo después de la industrialización y los países que se fueron abajo porque no tenían gran unión cultural. Número 1. Inglaterra. Los ingleses como tal eran la nación más poderosa del mundo. No solamente tenían el control marino, sino también eran la cuna de la revolución industrial, es decir, las primeras grandes máquinas fueron realizadas en su territorio. Todo esto bajo el mando de una sola persona, la famosa Reina Victoria. No por nada a esta época se le conoce como la época victoriana, en Inglaterra. Los ingleses también podían vivir con gran comodidad debido a que abusaban de los recursos de su principal colonia, que era la India. La India representaba para Inglaterra lo que en su momento representó México para España. Era la colonia principal y de donde sacaban más recursos. Entre las cosas que los ingleses obtenían de la India podemos nombrar las telas, las especies, el azúcar, el cacao, pero sin duda lo más que podían sacar del país, lo más importante era el algodón. Francia. Como ya lo vimos en las clases anteriores, los franceses habían cambiado varias veces de gobierno, y después obviamente del cambio que hicieron con el rey Felipe I, vino Napoleón III. Napoleón III era el sobrino del Napoleón original, y él tenía ideas de modernización y de cambio para la nación francesa, y quería llevarla digamos que tranquila con los demás países. Los franceses estaban muy frustrados porque durante muchos años se habían peleado entre ellos cuando estaban acostumbrados a pelear hacia afuera. Así que Napoleón III se encargó de organizar algunas expediciones militares. Las más importantes que hizo fueron hacia América y tienen que ver incluso con la historia de nuestro país. Desgraciadamente, Napoleón III no supo manejar muy bien sus relaciones exteriores, y a pesar de que se vinculó en un principio con Italia y con Prusia, sus vinculaciones no salieron muy bien y al final terminó siendo traicionado. Después de ser derrotado tanto con Austria como ser derrotado por el ejército prusiano, los franceses quitaron el gobierno de Napoleón III en 1871 para establecer por fin la Tercera República. Los días de la monarquía en Francia habían terminado por completo. Italia. Los italianos habían buscado su independencia desde muchos años atrás, y eso lo estuvimos estudiando la semana anterior con las revoluciones liberales. Ahora, los italianos querían un último intento y en 1861 se organizaron de la mano de Víctor Manuel. Si recuerdas tal vez a su papá, que fue Carlos Alberto, lo trabajamos en las revoluciones de 1848.
Víctor Manuel, de la mano del legendario general Giuseppe Garibaldi, organizó a los estados italianos, que encontraron un imperio austriaco débil y por fin los derrotaron para poder establecer a su país en ese mismo año. Desgraciadamente no todos los italianos estuvieron de acuerdo. El Papa en particular decidió no anexarse a la Unión y pidió al nuevo rey de Italia permiso para que se le concediera autonomía en su barrio. Entonces al Papa se le concedió un pedazo muy pequeño dentro de la misma Roma. Así fue como nació el país más pequeño del mundo, el Vaticano. Alemania. Los remanentes del Sacro Imperio Alemán y la Confederación del Rin por fin marcharon bajo una misma bandera, bajo las ideas de dos personas, el rey Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck, líder de Prusia. De Bismarck sí quiero que hablemos un poquitito porque Bismarck fue importante al adelantarse un poquito en las ideas de su época. Bismarck entendía que no todo podía venir de las colonias, uno no puede depender del ingreso de otros países. Y lo más importante era formar un Estado europeo, céntrico y fuerte, que también aprovechara la fuerza de los migrantes. Bismarck tenía la ilusión de hacer un gran reino alemán y para consolidar sus ideas se embarcó en campañas militares contra Francia y contra el Imperio Austrohúngaro. Prusia ganó fácilmente las dos guerras y así fue como se logró unificar por fin el Segundo Reich alemán. El Imperio Austrohúngaro. El gran dominio de la familia Habsburgo no había vivido unos buenos años después de los acontecimientos de las revoluciones de 1848, en especial porque no se sentía una gran unidad en el país. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Austria-Hungría no era exactamente una nación. Digamos que adentro había diferentes personas de diferentes nacionalidades. Dentro del imperio había eslavos, rusos, alemanes, húngaros, austriacos y muchísimas otras nacionalidades que no sentían realmente empatía entre sí. Debido a esta falta de unión, los Habsburgo no podían lanzar grandes proyectos conjuntos e incluso perdieron varias guerras a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Tanto era el conflicto que incluso el imperio tenía dos capitales diferentes, por una parte la ciudad de Viena y por otra parte la ciudad de Budapest. Rusia. El enorme imperio de los Romanov tenía un gran problema, se encontraba sumamente atrasado, y es que las ideas de la revolución industrial llegaron muy tarde al territorio ruso. Para empezar, Rusia es una nación agrícola en un aproximado del 70%, es decir, que las grandes máquinas no servían todavía tanto para el campo y por lo tanto todas las mejoras tecnológicas que vinieron de la mano de las fábricas tardaron mucho más en llegar a Rusia. Como si eso no bastara, también la dinastía de los Romanov era una dinastía atrasada con relación a las demás, y es que ellos seguían gobernando como lo hacían los déspotas ilustrados, es decir, ponían la mano dura contra el pueblo y ellos vivían de manera opulenta. Añadido a esto, las campañas militares que había organizado el zar desde los tiempos de Nicolás I no habían dejado muy bien parados al pueblo ruso, que vivía hambre, miseria y que no se sentía identificado con su propio país. El Imperio Otomano. Los turcos, el Imperio Otomano es lo que actualmente en su mayoría conocemos como Turquía, tenían un problema similar al que tenía el Imperio Austrohúngaro. Tenían problemas fuertes de identidad, debido a que en el territorio de los turcos había religiones de muchos tipos. Por ejemplo, había sunitas, chiitas, islámicos de otra cepa, etc., además de añadidos del catolicismo y de otras religiones. Como si ese no fuera suficiente problema, los turcos también enfrentaban un problema de identidad. Ellos vivían una situación difícil. Por una parte, eran el país árabe más fuerte de todos en esa época. Pero por otra parte, estaban muy cerca de Europa y las clases altas turcas tenían muchas ganas de vivir como vivían los europeos. Pero la religión absoluta ahí era el Islam, no el cristianismo. Entonces había una dualidad de identidad. Nadie sabía exactamente qué era un verdadero turco. Debido a estas cuestiones, los turcos se lanzaban a la guerra, pero no lograban hacerlo de manera muy buena y solamente lograron derrotar a Prusia debido a que fueron ayudados por otras naciones. Bien, como te habrás dado cuenta, las naciones que estuvieron en guerra en la segunda parte del siglo XIX tuvieron más éxito entre más unidos estaban, y eso va a cambiar la configuración del mapa después. Tu tarea de hoy es muy sencilla. Consigue un mapa de Europa, de preferencia con división política. Si no lo puedes comprar en cualquier papelería, pues dibújalo, si es que tienes la capacidad. Una vez que lo tengas, identifica los territorios de los que estuvimos hablando el día de hoy
y colorea cada uno de color diferente. Bueno, después de hacerlo, añade las banderas, porque recuerda que es importante relacionar territorio con bandera. Para poder ayudarte mejor, en la descripción del video te estoy dejando un link con un mapa fabuloso, con muchísima información adicional que está ambientado en la segunda mitad del siglo XIX. Ojalá te pueda servir mucho. Con esto damos por terminada la clase de hoy. No olvides suscribirte, regalarnos un like y compartir esto para que llegue más conocimiento a más partes del país o de alguna otra parte. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos pronto.